¿Qué tal? Muy buen día tengan ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde, bueno, vamos a dar un repaso rapidísimo sobre los temas que ya hemos agotado como parte de este curso de conceptos jurídicos fundamentales. De primera línea vimos ya lo que fueron las primeras acepciones del derecho, ya vimos cuál es la importancia de tener un sistema de normas, no nada más para la vida social y la vida en comunidad, sino también para ustedes, mis queridos administradores de empresas, porque ustedes van a permitirse entender cómo opera el mundo jurídico y que de esta manera sea una gran herramienta para cuando ustedes tengan algún tipo de contingencia, alguna cuestión contenciosa y puedan resolver esos problemas. A la mano también, desde luego, de los abogados. Por otro lado, vimos esa ubicación de la cuestión civil en cuanto a la clasificación de un derecho positivo mexicano, en donde se va a ubicar en el derecho privado. Y el derecho privado, recordemos que es ese sistema de mandos que va a regular a los particulares en un plano horizontal y en un plano vertical en cuanto a la subordinación que tiene con respecto al Estado. Ahora, miren, el Estado mismo también puede participar en una línea horizontal con respecto al particular cuando éste deja de fungir como autoridad, ¿sí? Vimos también los sujetos de derecho, la relación que tiene la persona física con respecto de sus atributos de la persona, es decir, esa capacidad que adquiere al nacer, que después se convertirá en capacidad de ejercicio al cumplir 18 años y con esto poder celebrar ya de manera unilateral o bilateral actos que generen consecuencias de derecho mayores. Vimos también lo que fueron la nacionalidad, el patrimonio, el nombre, el estado civil y la diferencia entre las personas morales. Recordemos que las personas morales son esos entes ficticios que están integrados por un grupo de personas físicas, puede ser dos o más personas físicas. Vimos también esa clasificación con respecto de la persona moral, que son esas entidades que se pueden dedicar a cuestiones de lucro o cuestiones no lucrativas. Y sobre todo vimos como parte ya de las consecuencias de derecho, lo que es el hecho y el acto jurídico. Aquellos supuestos en donde nosotros deseamos formular hipótesis para generar consecuencias de derecho que pueden ser derivadas a través de qué? De obligaciones, de contratos, de hechos jurídicos con la voluntad del hombre, sin la voluntad del hombre, pero propiamente dicho, el acto jurídico siempre llevará ese elemento volitivo para generar ya de manera contundente esas consecuencias de derecho a través de qué? De una relación jurídica. Vimos también la forma de interpretar y aplicar a las normas. En este sentido, lo que llevábamos de la técnica jurídica, que es esa problemática que puede suscitarse al momento de aplicar una ley, al momento de aplicar un artículo, al momento de aplicar una norma o una, hasta cierto punto, una reforma que pudiera ser no garante con respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vimos también la relación del artículo 14 constitucional de nuestra constitución política. Ahora, vamos a cerrar esta primera parte de su módulo con dos temas de relevancia. El primero de ellos son toda la cuestión de los bienes. ¿Qué son los bienes? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los bienes fungibles, no fungibles? ¿Qué bienes son propiedad de los particulares? ¿Qué bienes son propiedad del Estado? ¿Cuándo pudieran ser susceptibles de expropiación con causa de utilidad pública? Vamos a ver una clasificación de acuerdo a la propiedad, a los dueños, a los bienes que quedan sin dueños o que quedan vacantes, esos derechos reales, porque también los derechos reales, si bien no forma parte de un bien mueble o inmueble como tal, esos derechos reales pueden derivarse en aquellas cuestiones de patentes, de marcas, ¿sí? Esos registros que se hacen ante el derechos de autor o bien ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahora, en este sentido, ¿qué modos hay para adquirir los bienes y sobre todo qué limitaciones pudieran tener con respecto del ejercicio de la propiedad? Porque una cosa es que pudiéramos tener la posesión de ese bien inmueble o de ese bien mueble, pero no podríamos acreditar la propiedad. Entonces, hay que entender muchas cuestiones y sobre todo quitarnos muchos sesgos que tenemos con respecto de que si yo me hago cargo de una vivienda ya es mía, si pago los servicios ya es mía, entre otras cosas más. ¿Sí? Y el segundo tema que vamos a ver el día de hoy
van a ser la teoría general de las obligaciones, que este tema, en conjunto con la unidad 3, que es el hecho y el acto jurídico, y la unidad 6, que vamos a ver, perdón, 7, que vamos a ver la próxima semana, es importantísimo que ustedes pongan mucha atención en esta cuestión de la teoría general de las obligaciones. ¿Por qué? Porque esta es la base de muchos actos jurídicos. La teoría general de las obligaciones es la base que va a dar inicio a una vida contractual, a una vida jurídica a través de qué? De contratos civiles o contratos mercantiles. ¿De acuerdo? Bien, me voy a permitir compartir pantalla para que vayamos viendo lo que son los bienes, el derecho de bienes. ¿De acuerdo, jóvenes? Permítanme un segundito, por favor. Permítanme. Ok, bien. Como parte del derecho civil, entendemos que el derecho civil siempre va a ser un compendio que va a ir en un proceso evolutivo a lo largo de la historia. Y sobre todo, esa historia ha modificado muchas de las corrientes de las cuales son menester entender para qué se crea el derecho civil. En ese sentido, el derecho civil siempre va a estar conformado a esa directriz del ciudadano, del individuo, ya sea de manera individual o de manera colectiva, y sobre todo, que va a determinar cómo van a participar tanto esas figuras que hemos visto a lo largo del curso, las personas jurídicas, ya sea en su calidad de personas físicas o bien personas morales. Por eso es que nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, siempre vamos a estar relacionados con el derecho civil. A pesar de que pudiera haber otras normas jurídicas u otra clasificación del derecho que pudiera estar también inmerso y relacionado con la vida del individuo, el derecho civil específicamente, de manera natural, nos va a dar esa cuestión de cómo vamos a ir generando consecuencias partiendo del nacimiento a lo largo de nuestra vida y concluyendo con la muerte. Obviamente, la evolución histórica del derecho civil viene de lo que es el Imperio Romano a través de dos estatutos eh, de personas, que es el jus civili y el jus gentium, es decir, el derecho civil y el derecho de gentes. El jus civili trataba sobre los ciudadanos romanos entre sí de acuerdo a las relaciones que ellos establecían, mientras que el derecho de gentes se basaba ya entre las relaciones existentes de los pueblos romanos, pero con respecto de otros pueblos, de otras naciones. Aquí pudiéramos ver las figuras del pater familias con respecto de ese liderazgo que tenía con la familia, el famoso patriarcado, que aclaro, no es lo mismo que hoy día ciertos colectivos dedicados a las cuestiones de derechos humanos en cuanto a mujeres han querido desvirtuar esta palabra, de este vocablo más bien del patriarcado. Una cosa son cierto tipo de conductas, quizá susceptibles de ser machistas o no, y otra cosa es el patriarca. El patriarca existía en el derecho romano como un ente protector de la familia. ¿Sí? A lo largo de la evolución histórica hemos tenido muchos estatutos jurídicos partiendo, si nos vamos a la parte eclesiástica, pues la ley de Moisés, ¿no? La ley de los 10 mandamientos, pero no es hasta con la ley de las 12 tablas que se considera que surge el primer corpus juris civilis, que va a provenir de Roma. ¿Para qué? Para que se inspiren otro tipo de sistemas, por ejemplo los griegos, en crear y tener un carácter jurídico específicamente derivado de qué? De la ley romana. Por eso, en la ley de las 12 tablas va a resaltar esa creación de dividir entre el derecho hacia la parte pública y hacia la parte privada. Es decir, la parte pública corresponderá a los actos del gobierno, a los actos del Estado, y la parte privada, esa relación que generará consecuencias jurídicas entre los mismos particulares, en un plano horizontal. Desde luego que la ley de las 12 tablas en aquellas épocas prohibía contraer matrimonio entre patricios y plebeyos. ¿Por qué? Porque los patricios eran la clase privilegiada en Roma
Y los plebeyos, pues como su nombre lo dice, ¿no? La clase un poco más en subordinación, la clase proletariada, la clase trabajadora o incluso hasta los esclavos. Y en esta parte estas leyes tienen muchas imperfecciones. ¿Por qué? Porque tiene que haber un origen, una evolución, y desde luego con las leyes de Gallo se pretende que era esa expresión del espíritu de la ciudad romana. ¿Hacia quién? Hacia los romanos. Pero en la Edad Media, con el surgimiento de nuevas legislaciones y la caída del Imperio Romano, los derechos surgen partiendo de Roma, pero también hay nuevos estudiosos que hacen del derecho nuevas cuestiones de sistematizarlo y organizarlo. Desde luego, es con Justiniano y Ulpinio quien se reforma es nuevamente ese corpus juris civilis. ¿Para qué? Para dar origen, ahora sí, a nuevos derechos en cuanto a los siglos XII y XIII. Con la Edad Moderna, el derecho civil va a obtener ya por completo su independencia del derecho romano, pero se va a establecer a través de un Estado absolutista. O sea, no va a haber esta clasificación de poderes, esta división de los propios, y per se, pues desde luego que va a tener esa cuestión de un Estado monárquico, un Estado donde va a recaer el poder en una sola figura. ¿Sí? Para ello viene también esta cuestión de Francia y su derecho inspirador en cuanto que Roma ya no va a operar tanto en un derecho de gentes, en un derecho ciudadano, sino también va a haber relaciones comunes entre sí. Por eso es que a través de los códigos, surge aquí la figura de los códigos, se va a establecer una nueva aportación del desarrollo del derecho. ¿Para qué? Para que a su vez con el Código Napoleónico, inspirado en la Revolución Francesa, en el año 1789, se hace referir nuevamente al derecho civil como parte de un derecho ciudadano, pero con referencia a qué? A las relaciones comunes entre los particulares. Por otra parte, este código napoleónico fue ordenado por Napoleón Bonaparte, desde luego, pero sobre las bases contemporáneas del derecho antiguo romano. Y este código surge como modelo para la utilización de varios procesos evolutivos en cuanto a la Revolución Francesa, y sobre todo va a permear un derecho más revolucionario. ¿De acuerdo? Por primera vez en este derecho civil se van a reconocer como ordenamientos jurídicos el papel que desempeñan las personas y los diferentes estados y condiciones de sus atributos, como por ejemplo el matrimonio, el tráfico de bienes. ¿Sí? Ahora, con este proceso evolutivo damos origen ahora sí a un concepto de derecho civil que ya previamente vimos la semana anterior. El derecho civil, al ser un sistema de mandos, va a establecer reglas jurídicas que se van a relacionar específicamente con la persona física, y después que dará origen a la persona moral. Pero en esta cuestión también va a dar ya el surgimiento del registro civil, el derecho de familia, el divorcio, la filiación, el parentesco, la patria potestad, las sucesiones, las obligaciones que vamos a ver a continuación, los contratos que vamos a ver la semana que entra, y sobre todo el tema de ahorita, los bienes. Así es. Entonces, el derecho civil, al ser un conjunto de normas jurídicas, va a ser una relación componente entre personas estrictamente en un plano particular. Es una rama que va a generar ciencia del derecho y tiene por objeto el estudio de cada uno de sus estudios. Es menester acotarles, jóvenes, que el derecho civil se divide en 4 libros. El primero de ellos se va a referir a una parte introductoria que la estamos viendo: proceso evolutivo, cómo es que nace y cómo es que surge el derecho civil. Las personas y la familia. El segundo libro, bienes, derechos reales y las sucesiones. Es decir, el tema que vamos a ver a continuación, derecho de bienes. ¿Qué son los bienes? ¿Para qué sirven? La diferencia entre bien y cosa. Los derechos reales, que son esos derechos de explotación que pudiéramos tener en un documento tangible, y en derechos a lo mejor de explotación que nos pueda dar la propia autoridad en papel del Estado. Y esas sucesiones que son específicamente los derechos de testamento, ¿sí? La parte en donde va a generar post mortem el derecho civil esas consecuencias jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, en general, el derecho se va a hacer como un objeto para regular a la persona, ya sea
física o moral, y que al integrarlo en cada uno de los conglomerados de leyes que se rigen por el derecho civil, va a atender a cuestiones de la familia al ser el eje rector primario de todos los seres humanos, con respecto quizá de un patrimonio, de bienes, de derechos reales y de sucesiones. Ahora bien, vamos a definir el patrimonio. Para efectos jurídicos, y ustedes como administradores de empresas tendrán que entender que el patrimonio es importante para que opere una empresa, porque no nada más lo hace el dinero, lo hace todo el conglomerado de mobiliario, equipo de cómputo, vehículos, algunas cuestiones de derechos de explotación y específicamente, junto con el nombre y el domicilio, se va a considerar un atributo fundamental tanto de personas físicas como morales. En esta parte, el patrimonio lo vamos a definir como ese conjunto de bienes y obligaciones que poseen las personas, que entra dentro de una universalidad jurídica, como una entidad jurídica. Ahora, dentro del patrimonio también son esos bienes, derechos, pero también operan las obligaciones, incluidas las deudas, joven. Por eso en el patrimonio hay una parte activa que va a resultar de la unión de los bienes de las personas con la actividad a la que se pretendan dedicar. ¿Sí? Entonces, el patrimonio va a excluir derechos extrapatrimoniales y se llamarán bienes patrimoniales aquellos inmuebles que fueron heredados por sus ascendientes. A diferencia de los bienes adquiridos o por adquisición, esta cuestión siempre se va a ganar por un título que no sea de sucesión, es decir, que tú vayas creando tu propio patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio lo puedes adquirir con base en tu esfuerzo, con base en tu trabajo y lo puedes hacer crecer. O bien, otra manera de adjudicarse el patrimonio es a través de las herencias y los legados. ¿De acuerdo? Ahora, dicho lo anterior, vamos a ver qué es el derecho de bienes. Ya vimos el proceso histórico del derecho civil en donde esos bienes necesariamente parten de Roma. Y de acuerdo a las instituciones de nuestro derecho actual, estos tiempos deben marcar cuáles son las cosas que van a integrar tanto al patrimonio, pero también al conjunto de bienes que posee una persona. Y sobre todo, cuáles son los reglamentos y estatutos jurídicos para obtener la posesión y la propiedad. Ustedes como estudiantes de administración de empresas tienen que observar ese surgimiento de figuras jurídicas relativas a bienes y a propiedad. Y vamos a presentarles un panorama general de cómo el mundo jurídico tiene que entender las bases del derecho antiguo para comenzar a dilucidar el derecho actual. ¿De acuerdo? Desde luego, es importante que nosotros entendamos que las legislaciones encargadas de regular funciones y acciones de los bienes lo forman los códigos civiles, los códigos de procedimientos civiles y familiares. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entendamos quiénes son en el desempeño de sus funciones, qué procedimientos pueden ser implementados, cuáles son los alcances del estudio de bienes en cuanto a su utilidad, en cuanto a su vida útil, en cuanto a su fungibilidad, en cuanto a cómo operan dentro de un plano social, de un plano empresarial y sobre todo, cómo es que nosotros podemos hacer de la formalidad de los bienes que adjudiquemos a nuestra vida, perdón, económica. En derecho romano se reconocían el término jus in re, o sea, el derecho real. Y si bien como acto jurídico tiene un poder sobre las cosas, debe disponer de una acción. Gallo, que fue un jurista en el derecho romano, nos dice que la acción de carácter real, o sea, la action in rem, necesitará una pretensión para que una cosa sea nuestra y que competa esa propiedad respecto de una cosa corporal. Recordemos que las cosas tienen cuerpo, son corpóreas. ¿Sí? Entonces, la cosa es una acción real con un poder de dominio que me va a permitir tener una propiedad que puede ser a través de una servidumbre o bien yo puedo determinar cuáles son esos usos que le voy
a dar esas facultades que me otorga la ley para poder dominar, ser propietario y servir a esa acción real, a través de un usufructo, que es un uso, goce, disfrute de las cosas de manera gratuita, no onerosa. O bien dar origen a contratos de prendas o contratos de hipotecas sobre las cuales va a recaer una relación jurídica. ¿Qué acepciones tenemos con respecto de los derechos reales? Que son facultades que ejerce desde el derecho romano directamente sobre cosas corpóreas y que nosotros vamos a ser titulares para ejercer un poder de dominio. Son absolutas porque nosotros podemos esgrimirlas ante cualquier persona para que impida un libre ejercicio, porque puesto que no son los propietarios, y que el derecho real tiene una proyección a través de la comunidad de los sujetos de derecho para que un deber negativo no entorpezca el libre derecho de acción sobre ese derecho real. Hay derechos reales que van a otorgar a su titular ventajas desde que dan origen a la vida jurídica. Y para que nazca un título real, se necesitan de hechos jurídicos idóneos y que produzcan efectos jurídicos de manera tangibles, contundentes. El derecho real es un poder de dominio que se va a ejercer sobre las cosas de mi propiedad. ¿De acuerdo? En esta parte también el derecho romano va a distinguir cuáles son esos derechos reales de goce y de las servidumbres y el usufructo. Y sobre todo, que va a considerar a los contratos de garantía como las prendas y las hipotecas algo que nosotros podemos dejar en prenda para obtener otro tipo de beneficios. El poder jurídico, desde luego, que nos da este estatuto real, la persona tiene esa libertad de obtener directamente o en su totalidad las utilidades de las cosas. Y esa facultad debe sobrevenir sobre cosas específicamente direccionadas y creadas para hacer a la vida útil de los hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, en esta parte, el derecho real siempre se va a ejercer directamente sobre las cosas. Es un derecho inherente, ¿por qué? Porque no nada más se va a extinguir por la muerte, sino por quien subsista como propietario mientras tenga ese poder de posesión. El Código Civil Federal nos establece que pueden existir diversos derechos reales, como son la posesión, la propiedad, el usufructo, el uso, goce, disfrute de la habitación, las servidumbres, la prenda y las hipotecas. Pero hay que hacer una distinción sobre cuál es el sinfín de esos sinónimos que podemos tener. ¿De acuerdo? Insisto, las instituciones de Gallo en Roma dan esas porciones limitadas sobre lo que es ese aprovechamiento del sujeto de derecho de las cosas para su vida en general y sobre todo que también como objeto del derecho privado podemos ejercer un poder de dominio para poder transmitirlo o bien extinguirlo. Por este lado, en terminología, la cosa siempre serán esos objetos de derechos patrimoniales, pero también cosas corporales, como los predios, cosas incorpóreas, como el pago de una obligación. Yo a lo mejor voy a firmar una letra y esa letra no poseerá cuerpo en el papel, pero como tal a lo mejor va a recaer sobre un préstamo de dinero. ¿Sí? Entonces, los derechos reales y los bienes van a clasificarse en una categorización sobre cosas en el comercio, cosas extra del comercio o fuera del comercio, cosas muebles, cosas inmuebles. Cosas muebles, todo lo que se pueda trasladar y se pueda mover. Cosas inmuebles es todo lo que está fijo en el suelo. Cosas que se van a consumir, cosas que no se pueden consumir, pero que van a agotar un tiempo de vida útil. Las cosas fungibles o no fungibles, que se puedan dividir o que sean indivisibles. Cosas compuestas, principales y accesorias. De tal modo que la entidad corporal de un elemento llamado como cosa puede ser natural o artificial o bien abstracto. Por eso el Código Civil nos menciona cuál es esa clasificación, ya sea de manera natural o por decisión de alguna ley, para aquellas cuestiones que nosotros poseemos y que la misma ley puede declarar irreductibles a la propiedad de los particulares, no del Estado. Por eso esa realidad corpórea o bien incorpórea es esa cuestión principal
de una entidad extrajurídica, que de tal materia surgirán ese beneficio de carácter patrimonial. Aquí les dejo 3 artículos del Código Civil Federal en donde cómo va a operar el objeto de apropiación de las cosas que están excluidas fuera del comercio, las que están con su propia naturaleza y por disposición de ley, y sobre todo las que estén fuera del comercio de acuerdo a su naturaleza, que pueda poseer de manera exclusiva y con cuestión de dominio el particular. ¿De acuerdo? Ahora, la distinción entre cosa y bien puede ser muy sencilla, pero tiene cuestiones extrajurídicas. Y sobre todo, lo que va a diferenciar a las cosas de los bienes son la materia en particular que le está dando esa categorización jurídica. Es elemento idóneo para que esté determinado el cumplimiento fungible, tanto económico y social, y sobre todo, en un sentido jurídico, diferenciar a los bienes de las cosas nos dará para qué fueron creados. La palabra bienes tiene su origen en el verbo latino beare, ojo aquí, pregunta de examen, que significa hacernos feliz. Por eso los bienes y las cosas están destinados para una vida útil, que mientras nosotros las adquiramos con el propio esfuerzo, que nos sean regaladas, momentáneamente nos va a causar una felicidad. Por ejemplo, si yo compro un vehículo nuevo, me va a causar felicidad porque ya es de mi propiedad, porque lo voy a estrenar. Lo mismo sucede con la ropa, con una casa, con un artículo de primera necesidad, con un artículo electrónico, ¿sí? Y sobre todo, que las cosas no siendo personas, porque no tienen a veces cuerpo, van a ser de gran utilidad para la vida de los hombres en general. Por eso es que las cosas tienen ese derecho de apropiación y sobre todo que se considerarán apropiadas para todos los objetos de prestar una utilidad. Si yo quiero asearme la boca, ¿qué necesitaré? Un cepillo dental y una crema dental. Eso ya está dando como cosa y objeto una utilidad de mantener aseada mi boca. Por otro lado, para que las cosas puedan considerarse derechos, necesita tener una calidad de bien que sea útil, que satisfaga las necesidades de la vida humana y sobre todo que es requisito de ley indispensable contar con un interés legítimo tutelado. O sea, que esto que yo tengo es mío, no puede ser de otra persona sin mi consentimiento. ¿De acuerdo? Bien, entendemos que los derechos reales se van a clasificar por su movilidad o inmovilidad en bienes muebles o inmuebles, que de acuerdo a las personas que les pertenezcan, esas personas pueden ejercer un dominio de poder público o de propiedad privada. Será menester del dominio público cuando pertenezcan al Estado. Será menester cuando pertenezcan a la propiedad privada entre los particulares. De acuerdo a su situación de incertidumbre frente al titular de la propiedad, pueden haber bienes mostrencos o vacantes. Los vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué bienes pueden ser no apreciados por el sentido? Obviamente los que no tienen cuerpo. O algunos que tienen cuerpo los podemos sentir con los sentidos del ser humano. Que esas características también pueden ser de reemplazo, es decir, bienes fungibles y no fungibles. Por su extinción de uso, consumibles y no consumibles. Por el posible fraccionamiento, divisibles e indivisibles. Y por la razón de constitución, simples y compuestos. El Código Civil también nos clasifica esos bienes, de acuerdo al ordenamiento legal, en bienes muebles e inmuebles, que les va a dar un poder de dominio público o de propiedad privada y además va a diferenciar qué es un bien mostrenco y qué es un bien vacante. Bien, primera categoría, bienes muebles e inmuebles. Una de las principales características de los bienes inmuebles es que, de acuerdo a su propia movilidad, radica en la fijeza, ¿sí? Es decir, un bien mueble, un bien inmueble, mejor dicho, un bien inmueble no se puede mover. A diferencia de un bien inmueble, el bien mueble sí lo puedes trasladar a cualquier lugar, sí lo puedes trasladar sin necesidad de romperlo, por ejemplo. Entonces,
Dentro del dominio del poder público, lo recuerden los bienes. Los bienes son los que pertenecen a la federación, a los estados libres y soberanos y a los municipios. Y se van a encontrar divididos en bienes de uso común destinados a un servicio público o bien a bienes propios. Al calce de la presentación les voy dejando los artículos que ustedes pueden ir checando de acuerdo al Código Civil Federal. En tanto que los bienes de propiedad privada son todas esas cosas que le pertenecen jurídicamente a los particulares y que no pueden aprovecharse por nadie más sin el consentimiento del propietario o la autorización previa de la ley. Respecto de los bienes mostrencos o vacantes, bienes mostrencos son esos bienes abandonados y o perdidos cuyo dueño se ignore. Un ejemplo, si yo voy a un parque y me encuentro una mochila, yo preguntaré de quién será, sería lo correcto. En la práctica a veces no sucede eso. Entonces, ese bien se considerará mostrenco porque alguien lo abandonó ahí, alguien lo olvidó, alguien por algún motivo dejó ese bien ahí y se desconoce quién será el propietario. ¿De acuerdo? Ahora, los bienes inmuebles que se consideran vacantes son esas propiedades que no tienen dueño o cierto o conocido. O sea, una casa abandonada, un predio, un terreno. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, bienes mostrencos serán bienes muebles, lo que se puede mover, que han sido abandonados, perdidos o depositados y de cuyo dueño no sabemos quién es. Mientras que los bienes vacantes se referirá a los inmuebles, las cosas que no se pueden mover, que no tienen igual dueño cierto o conocido. Los bienes corpóreos e incorpóreos. Los incorpóreos son esos bienes inmateriales que no los vamos a poder tocar, no los vamos a poder pesar, ni mucho menos medir. Un ejemplo de ellos serían los derechos reales, una patente, una marca, un derecho de uso, un derecho de explotación, una concesión, por ejemplo, para transporte público. Y también las herencias, es decir, los testamentos, porque vamos a adjudicarnos ahí cierto patrimonio y ciertos bienes. ¿Vale? Los bienes corporales son aquellos que sí se hallan en una realidad específica y que pueden ser captados por los sentidos, ojos, vista, tacto, gusto, olfato, ¿sí? Entonces, en esta parte, los bienes corpóreos son aquellos que su existencia es real, pero no pueden ser percibidos hasta cierto punto los corpóreos sí pueden ser sentidos tocados por los sentidos por ¿cómo se llama? Percibidos por los sentidos. En cambio, los incorpóreos son aquellos que están hechos sobre obligaciones. ¿Para qué? Para derechos de explotación específicamente. Ahora, los bienes corpóreos contra los bienes incorpóreos son susceptibles, por ejemplo, de ver los corpóreos, un edificio, ¿sí? Que se pueden sentir como la energía eléctrica, por ejemplo. En cambio, los incorpóreos son esas cuestiones de explotación sobre las cuales va a recaer una titularidad de los propietarios. Los consumibles son los que se agotan con su primer uso, por ejemplo, los alimentos, las bebidas, el propio dinero. Y los inconsumibles son los que tienen un primer uso, pero se referirá a algo que no te puedes llevar a la boca, algo que no puede procesar tu cuerpo. Por ejemplo, los autos, los relojes y las computadoras. En cuanto a la fungibilidad y no fungibilidad de los bienes fungibles son aquellos que se van a consumir con el primer uso y se hace uso de ellos, como por ejemplo los alimentos, los trigos, las harinas, los aceites. Y los bienes muebles pueden ser sustituidos por otro de o sea, son bienes muebles que se van a sustituir por la calidad y especie y sobre todo la misma cantidad. Un par de tenis probablemente se te van a desgastar con el uso, pero tú los puedes sustituir por un producto igual, de la misma marca, de la misma composición, de la misma textura, al igual que los alimentos. Se refiere a la calidad y cantidad porque a lo mejor yo puedo comprar en mi semana para la despensa, yo puedo comprar 1 kilo de jitomate, 1 kilo de huevo, 1 kilo de frijol, 1 kilo de cebada, 1 kilo de maíz. Y en cuanto a la misma calidad y especie, los estoy sustituyendo.
En cambio, los bienes no fungibles son aquellos que no se van a consumir con el primer uso, se van a ir desgastando con el paso del tiempo, como los fonogramas, los videogramas, las obras de arte y el propio dinero. No, estos no pueden ser sustituidos por la misma especie y calidad, porque a lo mejor un original de Rembrandt fue un pintor, yo lo puedo sustituirlo con otro porque Rembrandt ya está muerto. Ya no tendría cabida. Si yo tengo un original y se está desgastando, ¿quién me va a pintar un original de Rembrandt? ¿Sí? Entonces, en cuanto a los bienes consumibles y no consumibles, son aquellos, los consumibles que no resisten un uso prolongado. Se van a dar por una sola utilización, como son los alimentos de consumo básico, los alimentos o los artículos de consumo secundario. ¿Sí? Es decir, todo lo que nosotros llevemos para el cuerpo se va a agotar en un solo instante. En cambio, el no consumible sí va a tener una vida útil, pero se va a ir deteriorando con el pasar del tiempo. ¿A través de qué? De su uso prolongado. Pueden ser maquinarias, vehículos, la ropa, los artículos electrónicos, una sala de tu casa, un comedor, la cocina, los trastos, ¿vale? Entonces, en cuanto a su divisibilidad e indivisibilidad, singularmente van a tener esa cuestión de cómo vamos a bifurcar al bien. En este caso, una res es considerada una cosa, ¿por qué? Porque finalmente va a tener una vida fungible, ¿sí? Nos va a permitir alimentarnos. Esa res yo la puedo dividir en varias partes. De ahí voy a sacar cortes, de ahí voy a sacar algunos trozos, por ejemplo. Las telas también se pueden dividir, ¿de acuerdo? El propio dinero también se puede dividir. Y lo que no se puede dividir es para lo que originalmente ha sido creado. Por ejemplo, un auto. Yo no lo puedo dividir a la mitad para compartirlo, ¿verdad? El tiempo en el reloj es el reloj. El tiempo ya veré cómo lo divido. Una casa. Y esta cuestión de dividir bienes y de no dividirlos tiene mucho que ver con el materia civil cuando hay ya una disolución de un vínculo conyugal. Hay que tener mucho cuidado de cómo se dividen esos bienes. Simples y compuestos. La simplicidad dará esa individualidad orgánica para la que fue construido y constituido ese bien. Y sobre todo, si va a ser suministrado por naturaleza misma o también artificialmente. Es decir, en esta parte los bienes compuestos, a diferencia de los bienes simples, los compuestos son creados por el propio hombre. Un ejemplo, aquí en la infografía se los pongo. Una simple puede ser una viga. Un compuesto, un auto, porque el auto está transformado por el hombre, está procesado por el hombre. De acuerdo con esta parte de los derechos de posesión, el poder de hecho sobre una cosa, sobre este goce de un derecho, es poseer el bien. Y el poseedor es esa relación que tiene con las cosas para las cuales ejerce un poder de dominio o de hecho con relación del goce y uso, disfrute de la cosa. El poseedor es aquel que ejerce el poder de uso, el poder de hecho y el poder de dominio. Y sobre todo gozará de ese derecho. Por eso quien demuestre que una persona tiene una cosa que es de su propiedad, tiene esa retención de provechos y sobre todo de cumplir para qué fue creado ese bien. Y de acuerdo a las instrucciones que esta persona ha recibido, no cualquiera puede tener la posesión de bienes y cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, en el derecho romano también, el poder de hecho o retención fáctica sobre las cosas corpóreas nos va a dar esa voluntad de ser exclusivos e independientes. ¿Para qué? Para poseerla y ser propietarios a la otra. Entonces, en esta parte, la posesión, ese derecho de protección que se otorga a los propietarios, ¿sobre qué? Sobre el dominio de las tierras en los particulares. ¿Vale? Entonces, aquí en esta parte, no es lo mismo posesión que propiedad. La posesión, recordemos, es el mero derecho de tener una cosa. Yo puedo tener, no sé, un lápiz, pero ese lápiz no me pertenece, a lo mejor es de Juan N. ¿Sí?
Y en esta parte la presunción de propiedad se va a hacer salvo prueba en contrario. ¿A través de qué? De las acciones posesorias o de las formas de adquirir la propiedad. En este caso, existen diversas formas de adquirir la propiedad. Una posesión útil es cuando se da a través de una usucapión, cuando el propietario continuamente ha sido acreedor de ese poder de derecho, continuo y de manera pacífica. La usucapión se define como esa prescripción positiva o prescripción adquisitiva, que parte de Roma y es un modo de adquirir la propiedad con el transcurso del tiempo mediante los derechos de posesión. ¿Vale? Posesión de buena o mala fe, bueno, el poseedor de buena fe es aquel que entra en virtud de que el título le está dando esa garantía. A diferencia del poseedor de mala fe, este va a entrar sin ningún título, sin ningún derecho, y sobre todo va a estar viciado con efectos jurídicos. Y la posesión originaria o derivada, que se va a dar cuando el dueño o tenedor temporal de una cosa para esos derechos de uso y disfrute, desea conservarlos y a través del dominio de las personas. Ese poseedor derivado posee la cosa por cuerpo distinto al dueño, quien actúa sobre un reconocimiento y sobre todo reconociendo la titularidad de esa otra persona. La pérdida de la posesión también de las cosas o de los bienes puede ser, de acuerdo a las normas civiles, por abandono, por cesión de derechos a título oneroso o gratuito, por destrucción o pérdida, porque puede haber desastres naturales, porque puede quedar fuera del comercio, es decir, ya no hay actividad empresarial o actividad comercial, por resolución judicial, desde luego, cuando el juez lo ordena, o por despojo. Y aquí pudiera ser también por reivindicarle o restituirle esos derechos previos a un primer propietario. Pero otra de las pérdidas, y muy dados aquí en nuestro sistema jurídico, es por expropiación con causa de utilidad pública. Es decir, el gobierno te va a despojar legítimamente de tu propiedad o de tus posesiones, pero siempre con causa de utilidad pública. ¿Qué es la utilidad pública? En beneficio de todos los ciudadanos. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es ese derecho facultativo que me da el goce y disfrute que tengo sobre bienes determinados. En el derecho, ese propietario tiene la calidad de los derechos de uso, los derechos de transmisión y de posesión para poder gozar y disponer con ciertas limitaciones que fije la ley. En cambio, la propiedad será esa facultad y disponibilidad que te dan las leyes para que tú adjudiques cosas, bienes y derechos reales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte de la propiedad no tenemos como tal una definición sobre las fuentes romanas, pero lo pueden afirmar ellos como esos derechos de poder, esos derechos de dominio. ¿Vale? Ahora bien, la discusión entre si la propiedad es un derecho o una realidad social es que la propiedad sí es una realidad social porque va de acuerdo al conjunto de normas de derecho que se van a aplicar sobre ella. Y sobre todo que en estricto sentido va a comprender esas cuestiones sobre las cosas muebles, las cosas inmuebles, la propiedad intelectual, los derechos políticos y económicos y sobre todo el poder que tiene la propiedad me va a dar sobre una cuestión de dominio. ¿Sí? ¿Qué limitaciones puede haber a la propiedad? Bueno, pues una expropiación forzosa, una adquisición ya sea usucapión o prescripción positiva, y cuando los bienes se estima que son necesarios para determinar cuáles son esas limitaciones sobre actos emulativos, sobre servidumbres públicas, pasos públicos, entre otras. Las relaciones de vecindad, desde luego, son implementadas para una sana de convivencia. Es decir, nosotros podemos vivir en unidades habitacionales y va a haber áreas comunes. Por eso esas relaciones de vecindad tenemos que respetarlas para no afectar la parte convivencial de nuestros congéneres. Los actos emulativos son esas cuestiones que realiza el propietario sobre cosas que le pudieran pertenecer, pero que no es así, y con la finalidad de adjudicarse
dolosamente esas cosas, va a causar molestia y, sobre todo, agravio al propietario original. Obviamente las servidumbres públicas son esas cuestiones en donde van a estar dirigidas a una colectividad. Yo puedo tener dos inmuebles a la par, pero pueden estar colindantes por un mismo pasillo. Eso es una servidumbre. ¿Sí? Hay prohibiciones, sí, sí, para adquirir y adjudicarse las propiedades, claro, porque puede ser que se salvaguarden intereses propios de la nación. Por ejemplo, el artículo 27 constitucional nos prohíbe que nosotros adjudiquemos tierras de uso público. ¿De acuerdo? Esa propiedad de tierras y aguas comprendidas del territorio nacional son propiedad de la nación. ¿Por qué? Porque a ellas les constituye ese derecho de explotación, ese derecho de uso. Y las expropiaciones pueden hacerse siempre y cuando sean con causa de utilidad pública y mediante el pago de indemnización. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma de adquirir propiedad mediante hechos y actos jurídicos tiene que atender a ciertas cuestiones. Que la ocupación sea legal y aparte que las cosas que no tengan dueño o propietario se ignore, se puedan adjudicar. ¿Vale? ¿Qué requisitos implica este criterio? Bueno, que la relación del sujeto con la intención de adquirir la propiedad sea determinada por la capacidad para consentir. Que esa relación con el objeto y cuando se trate de cosas apropiadas por la naturaleza, se presuma que carezcan de dueño conocido. Y que con la relación del acto se tome posesión de una cosa con el elemento real y material para el que fue creado el bien, ¿sí? Y sobre todo, que ese derecho sea sobre bienes, muebles o semovientes. La accesión es una cuestión de propiedad sobre el derecho a los efectos jurídicos que producen. En este caso, yo puedo tener accesión sobre frutos naturales, frutos industriales, frutos civiles, sobre la cuestión de competencia y sobre todo que más o menos inmediatamente pudiera recibir esos frutos. Un ejemplo de ello es en las parcelas. Yo puedo rentar un solar, yo puedo rentar un terreno para que un campesino pueda sembrar y a futuro, conforme a la cosecha, me podrá dar esos derechos de accesión. ¿A qué? A que a lo mejor yo te puse el terreno, te puse agroquímicos, tú me darás probablemente el 50% de tu cosecha. ¿De acuerdo? Bien. Con esto, jóvenes, vamos a dar por concluido este tema de la propiedad y vamos a entender ciertas clasificaciones de derecho. ¿De acuerdo? Ok. Entendemos que el derecho de propiedad es esa cuestión sobre la cual yo voy a crear efectos jurídicos. Si quiero ser propietario de una empresa, ¿qué tendré que contener para que sea un bien? Mobiliario, equipo de cómputo, vehículos, acta constitutiva, el giro de la empresa es muy importante también determinarlo. Para que de esta manera nosotros entendamos para qué fueron creadas las cosas, sobre qué voy a crear las cosas. ¿Sí? Si voy a establecer mi domicilio también en una casa, en un departamento, en un terreno. O sea, ¿qué es para mí la propiedad? Todos esos objetos, muebles o inmuebles, sobre los cuales yo voy a ejercer un poder de dominio, pero a la par que pudiera también transmitir esos derechos de posesión. ¿De acuerdo? Vámonos a la siguiente unidad. Vamos a ver la teoría general de las obligaciones. Repito, hay que tener mucha atención y mucha precisión con este tema porque es parte fundamental de los hechos y actos jurídicos con respecto de la siguiente unidad que vamos a ver la semana que entra, el derecho de las obligaciones. Y ese derecho de las obligaciones tiene que ver con la teoría general del contrato. Bien. Partiendo de qué son las obligaciones, bueno, vamos a ver algunas acepciones sobre el concepto de obligación. Recordemos que el derecho civil es la columna vertebral de muchas áreas jurídicas.
entre las cuales nos va a dar esa susceptibilidad de ser cuestiones de derechos y obligaciones, ¿sí? Por lo tanto, dentro de del derecho civil se van a estudiar las obligaciones en una trilogía jurídica. Por un lado, los sujetos de derecho, el activo y el pasivo, que a su vez van a producir un objeto de obligación con respecto de una relación jurídica que puede derivar en un convenio o en un contrato y que va a derivar en obligaciones alternativas, mancomunadas, a términos, solidarias, condicionales o conjuntivas, facultativas o bien naturales. ¿Sí? Que también ese contrato convenio va a tener una responsabilidad objetiva que puede producir hechos ilícitos o un enriquecimiento sin causa, una gestión de negocios y que a través de la declaración unilateral de la voluntad se puede otorgar vida jurídica a ese contrato. Hay diversas modalidades de las obligaciones, claro, para extinguirlas o transmitirlas puede ser la cesión de derechos, la cesión de deudas, una subrogación. ¿Qué consecuencias puede tener un incumplimiento de una obligación? Bueno, pues que haya cesión de deudas, que haya subrogación o que haya indemnización y rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque esto puede determinar daño y perjuicio sobre el patrimonio, que pueda haber penas convencionales adherentes a los contratos, que aquí maneras de extinguir las obligaciones a través, la principal, del pago. Puede ser una dación de pago, una remisión de renuncia, una novación, una prescripción negativa, la caducidad del documento, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes entiendan qué efectos jurídicos tienen las obligaciones para conocer la raíz de sus efectos en cuanto al cumplimiento. La obligación tiene características y alcances, desde luego. ¿Por qué? Porque partiendo de una clasificación, la obligación civil la vamos a definir como una relación jurídica en la cual, y de acuerdo a la participación de los sujetos de derecho, una persona llamada deudor quedará vinculada jurídicamente respecto de otra persona llamada acreedora, que con tal de realizar una conducta, se van a generar acciones de dar, hacer, de no dar o no hacer. El esquema nos habla sobre esa relación jurídica y esa relación entre el deudor y el acreedor. ¿Para qué? Para que el deudor necesite ejecutar dentro de una obligación real un acto positivo en razón y medida de las cosas que posean. O sea, una ipso iure, en virtud del mismo derecho. ¿Sí? Y que la obligación real tiene una naturaleza sobre generar cargas o gravámenes a suerte de las cosas que se adquieran. Y sobre todo, que la obligación real propter rem, es decir, que independientemente de quién sea su titular, tendrá que resarcirlas. La palabra obligación, en su sentido etimológico, significa atar o unir. Es decir, ese surgimiento o esa génesis de cuando nace un vínculo jurídico va a atar contractualmente a deudores y acreedores. ¿Sí? La obligación, ¿qué es? Bueno, es una conexión que se da entre dos partes porque va a generar obligaciones y va a producir efectos y deberes. ¿Quiénes participan? Un sujeto activo, conocido como acreedor, un sujeto pasivo, conocido como deudor, los cuales van a producir el objeto jurídico sobre efectos comunes a las obligaciones. ¿Cómo se darán? A través de una ejecución forzosa, una consignación y el cumplimiento de las mismas obligaciones. Ahora, la palabra obligación también viene del latín obligare, obligatio, que significa alrededor de, y ligare, esa acción de atar a través de un ligamen, o sea, una ligadura física o sujeción moral, en donde va a dar una existencia sobre una obligatoriedad y una exigibilidad. ¿Para qué? Para generar consecuencias jurídicas. Dentro de las obligaciones, recordemos que los sujetos siempre serán activo y pasivo. Activo, como lo dijimos, el sujeto activo es el acreedor, el sujeto pasivo es el deudor. ¿Sí? Y de los cuales el objeto jurídico será el elemento principal. ¿Para qué?
para que pueda haber la existencia de esa unión y sobre todo la relación jurídica contractual entre las partes. ¿Qué elementos tienen las obligaciones? Bueno, hay un sujeto, hay un objeto y hay una relación jurídica. La obligación, recordemos que va a ser la unión entre uno o varios sujetos activos y pasivos, generadora de consecuencias de derecho y sobre todo que requiere de una estructura conformada por las tres principales figuras de la obligación: el sujeto, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la relación jurídica. Desde luego que la obligación tiene que tener una estructura. ¿Por qué? Porque debe de haber elementos objetivos y subjetivos para poder articular la relación jurídica. El sujeto de la obligación será esa persona física o moral denominada titular de los derechos, que es quien contrae esa obligación. Dentro de la estructura de la obligación, recordemos que para que exista, tiene que haber la existencia de dos sujetos, porque es imprescindible que no quede uno de los dos fuera. Por lo tanto, si no hay una relación entre dos sujetos, no hay vínculo jurídico. ¿Vale? Los sujetos de las obligaciones, acabo de referir, son las personas físicas o morales, o también llamadas jurídico-colectivas, que quedan sujetas y reconocidas como entes jurídicos, independientemente de la forma en la que constituyan. Esos sujetos de la obligación, sujeto activo, acreedor, sujeto pasivo, deudor, tienen como consecuencia ostentora esa cuestión de qué va a soportar la deuda, quién está obligado y quién está, más bien, en qué parte están obligadas las dos condiciones, ¿sí? Porque tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo están obligados a qué, a soportar la ligadura jurídica. El objeto de la obligación es su segundo elemento y este va a conseguirse a través de qué, de lo que el acreedor pueda exigirle al deudor. O sea, es decir, ¿para qué nació esa deuda? Dentro de la legislación civil existe esa clasificación como el objeto directo e indirecto. El objeto directo es la facultad de hacer, de dar, de no hacer. Y el indirecto, como lo vimos la semana anterior, son esas cuestiones donde va a recaer la base de la acción, sobre las cosas, el contenido de dar, el contenido de hacer, la abstención, el contenido de no hacer. ¿Sí? Desde luego, para que las cosas puedan tener vida jurídica, deben ser propiamente existentes en la naturaleza, que no puedan enajenarse o prometer un objeto que no existe en un mundo real. O sea, yo no puedo vender mis pensamientos, no puedo vender mis ideas, al menos que yo las plasme en un documento, quizá pudieran ser susceptibles de venta. ¿Sí? Que este objeto pueda ser determinado o determinable en cuanto a la especie, en cuanto a lo que tiene que darse por cierto y determinado, en cuanto a su cantidad, especie y calidad dentro de una fungibilidad, que tiene que estar dentro del comercio también, porque para ser enajenado necesitas mercarlo. Que otra característica que sea posible y sobre todo lícito, que no atente contra la ley, que no sea contrario a las normas y sobre todo a las buenas costumbres. El último de los elementos de, de las obligaciones son la relación jurídica, que es esa acción que va a vincular al sujeto activo con el sujeto pasivo, es decir, al acreedor con el deudor, a través de un vínculo subordinado y correspondido. Es decir, va a constreñir al deudor a ejecutar ciertas prestaciones y sobre todo a obligarlo a que las pague. Y va a facultar al acreedor para recibir o en su caso exigir el cumplimiento de tal obligación. ¿De acuerdo? Esa relación jurídica entre dos o más personas va a establecer esos derechos, esos deberes, pero también las obligaciones que constituyan el objeto jurídico. La obligación es conocida como las cargas y las facultades que generan los sujetos de derecho dentro de un plano ¿qué? Contractual. Un ejemplo muy claro y conciso de las obligaciones: una tarjeta de crédito. Ahí comienza una relación de deuda. ¿Por qué? Porque la tarjeta no es que yo tenga más dinero, y no es una deuda que estoy adquiriendo, es un pagaré que estoy firmando. Entonces,
La tarjeta de crédito será ese objeto. El deudor, la persona que usa la tarjeta, le va a originar deberes o obligaciones. Y su acreedor, desde luego, pues será ¿qué? El banco. ¿Qué efectos tienen las obligaciones? Bueno, por un lado, al establecerse un orden jurídico, tienen que tener existencia y ser virtuales respecto de la obligación jurídica. Que en esta parte surjan de la relación entre un sujeto activo y un pasivo, es decir, de un deudor y un acreedor, y que sus efectos se refieran al cumplimiento o no de esas obligaciones. El incumplimiento del deudor puede repercutir en acciones legales, por supuesto, porque puedo requerirle al juez que intervenga en ese incumplimiento. ¿Qué parte tienen o qué efectos tienen el cumplimiento de las obligaciones? Bueno, como efectos jurídicos van a establecer esa, esa cuestión obligada, establecida jurídicamente y calificada por las leyes. Y que se entienda que las obligaciones, sean extracontractuales o contractuales, establecerán un ejercicio para que sean cumplidas por el deudor. Es decir, si yo te pido prestado, tengo la obligación de pagar. ¿De acuerdo? Como parte del cumplimiento de las obligaciones, entendemos que pueden ser de manera voluntaria o ejercidos por medios judiciales. ¿Por qué? Porque a veces la gente no quiere pagar. Y en esta parte, cuando se exige el cumplimiento, tiene que haber un orden pecuniario, una responsabilidad de carácter de dinero. ¿Cuál es el origen de las obligaciones, jóvenes? El origen de las obligaciones son los contratos civiles. Por eso es que es importante establecer cláusulas. Es importante establecer cláusulas de penalidad, ¿sí? Porque el cumplimiento y el pago de las obligaciones constituye un medio de extinción. El pago es el principal modo de extinguir las obligaciones. ¿Por qué? Porque desde la característica intuitu personae, es decir, en relación de la persona que ha contraído la obligación, debe admitirse que ésta debe ser cumplida solo por la persona que adeuda, más no por otras personas, a menos que sea de común acuerdo o que la misma ley te lo obligue. Entonces, esa consecuencia general de las obligaciones siempre van a estar direccionadas ¿a qué? Al cumplimiento propio de la ley. ¿Sí? Entonces, dentro del cumplimiento entendemos que el pago es la manera más principal de ¿qué? De terminar con una obligación. Que desde luego tiene que ser efectuado contra la voluntad del acreedor. ¿Por qué? Porque si se presenta esa consignación de pago, el acreedor tiene que recibir ese dinero. Si se lleva en contra de la voluntad del deudor, entonces ya nos encontraríamos sobre cuestiones de ejecución forzosa. Ahora, el objetivo de estas fuentes de las obligaciones es que ustedes también den origen, y a lo que vamos a ver la semana que entra, a la teoría general del contrato, para que entendamos que las fuentes de las obligaciones derivan ¿de qué? De los hechos ilícitos, del enriquecimiento sin causa, de la declaración unilateral de la voluntad, que puede haber gestiones de negocios, que puede haber responsabilidad colectiva, pero sobre todo que las obligaciones derivan de los convenios o contratos, que es ese acuerdo de voluntades entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Habíamos visto ya la semana anterior que era supuestos hechos y actos jurídicos. Específicamente para obligaciones va a tener participación el acto jurídico. Y recordemos que es esa voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos, que es esa manifestación del hombre para crear, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones, de acuerdo con las consecuencias que queramos generar, se va a aplicar el derecho. ¿Qué es un convenio y qué es un contrato? Bueno, el contrato es un convenio sobre el cual hay un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con objeto de ¿qué? Modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y que como todo contrato es un convenio, derivará del acto jurídico. ¿Por qué? Porque se debe de exteriorizar la voluntad y que va a tener efectos de producción sobre las leyes, porque están sancionados por las leyes. El convenio es un acuerdo previo
entre dos o más voluntades con la misma finalidad del contrato: dar origen a la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. ¿Sí? Aquí en el Código Civil Federal vamos a encontrar en los artículos 1792 y 1793 la diferencia entre convenio y contrato. Perdón. Para que un contrato exista, primero tenemos que entender dónde tiene que darse y para qué tiene que darse. Y para ello necesitamos la manifestación de la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque ambos contratantes tienen que ponerse de acuerdo previamente sobre cuáles van a ser las condiciones de ese contrato. Y sobre todo, que al ser un acto jurídico puede ser bilateral o plurilateral, porque pueden participar dos o más personas. Que un contrato, de acuerdo a su integridad, depende forzosamente de esa concentración de voluntades, lo que en derecho conocemos como el consentimiento de las partes. Aquí en los artículos 1794 y 1795 les dejamos esta parte de la parte contractual, cómo se compone la existencia de un contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito, y el consentimiento deberá tener la voluntad manifiesta verbal o por escrito, o puesta en medios electrónicos u ópticos. ¿Para qué? Para que sean signos inequívocos sobre el resultado de hechos o actos que presuman la autorización de esa voluntad, de ese consentimiento, o que en los casos que la ley así lo considere, deba manifestarse expresamente. Entonces, recordemos que el consentimiento es cuando las partes participan en un contrato y van a estar de acuerdo con todas las cláusulas. ¿De acuerdo? Bien. Permítanme un segundito. Ok, hasta aquí vamos a ver esta primera parte del derecho de las obligaciones. Ok. ¿Qué modalidades tienen las obligaciones, jóvenes? ¿Qué modalidades hay con las obligaciones? Bueno, pues por una parte, dentro de sus diversas modalidades puede haber obligaciones condicionadas o alternativas, porque estas van a través del modo o la carga de cómo se ha hecho ese contrato. Que puede haber obligaciones a término. ¿Por qué? Porque los contratos pueden ser mínimo un año o incluso hasta vitalicios. Porque puede alguien solidariamente adjudicarse también la obligación, porque pueden surgir obligaciones mancomunadas. Por eso les dije que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que hasta cierto punto también puede ser mancomunado. ¿Sí? Entonces, en esta parte, las obligaciones a término serán aquellas a las que se encuentran sujetas a un plazo que pueda dar origen la obligación misma. Y esas obligaciones, para que sucedan, tienen que ocurrir ciertos sucesos. Las obligaciones mancomunadas serán aquellas sobre la existencia de diversos acreedores y deudores. ¿Por qué? Porque la existencia de dos o más acreedores tiene la misma facultad de exigir el pago, el cumplimiento. Y las obligaciones conjuntas o conjuntivas son aquellas en las que el deudor debe exigir varias prestaciones derivadas del mismo negocio. O sea, a lo mejor en las cláusulas tú pusiste que había una penalización por incumplimiento de contrato, por el incumplimiento de la entrega de la cosa. O bien que dentro de una obligación facultativa, el acreedor decida si el deudor puede pagarle con otras cosas. ¿Qué se entiende por modalidad? Pues es ese modo o esa forma de manifestar sobre una cosa a través de qué? De los tipos de obligación. Y estas se van a dividir en simples y complejas o en alternativas y facultativas. Las obligaciones simples van a ser aquellas en donde no hay una pluralidad de sujetos y objetos. O sea, es decir, puede ser una obligación entre una persona o dos nada más. Las complejas se derivan de acuerdo al número de participación de los involucrados y pueden ser conjuntivas y alternativas. Obviamente, de la relación jurídica de obligación se establecerá esas reglas generales por ministro de ley de cómo se puede modificar la obligación para cada caso concreto.
Recordemos que las obligaciones pueden tener modos o cargas y van a consistir en esas imposiciones a la relación originaria y derivada de un acto unilateral, ¿sí? La modalidad tiene que ser representativa de un provecho para el deudor o bien para los terceros. Debe ser necesariamente estimada en dinero, no debe tener carácter de contraprestación y sobre todo, si el acreedor no cumple con la carga impuesta, el deudor queda librado para cumplir su obligación, ¿sí? Ya no podrá restituir lo pagado. Llámese modo o carga de la obligación a esas cuestiones excepcionales sobre lo cual puede quedar un derecho gratuito. Es decir, el modo o carga de una renta vitalicia es que se va a obligar a un benefactor a que publique como manera de gratitud en primera plana en un periódico determinado ese beneficio del cual es objeto, ¿sí? En respecto a los contratos o actos gratuitos que solo obligan a quien concede el beneficio, ese beneficio no va a crear un compromiso alguno de quien lo recibe. A eso se le llaman actos unilaterales. Ahora, las obligaciones a término dependerán de un futuro cierto y a una fecha. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, adquirimos un pagaré, la obligación a término pudiera ser liquidar esa obligación o esa deuda a un año, desde el nacimiento de la obligación hasta la llegada del término. Entonces, esa eficacia de la obligación puede estar sujeto a los efectos de iniciación, pero también de extinción y sobre todo a las cuestiones de un acontecimiento futuro, ¿sí? Esa condición, la condición es un requisito que se debe emplear para obtener un beneficio, porque algunas cuestiones de actos jurídicos quedan supeditadas a los acontecimientos inciertos y futuros, y más en una economía tan especulativa como la mexicana, ¿sí? Aquí les dejo los artículos en la presentación. Entonces, esas condiciones, de acuerdo a la relación contractual, no pueden ser motivo o sobre cosas imposibles o contrarias a las buenas costumbres, ni aquellas que estén prohibidas por ley. Desde luego, hay que identificar cómo esa condenación a futuro e incierto dependerá del nacimiento de la relación de la obligación. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí las obligaciones condicionales, de acuerdo a los artículos 1939 y 1940 del Código Civil Federal, nos dice que la condición suspensiva es cuando el cumplimiento depende de la existencia de la obligación. Que respecto del artículo 1940, esa restitución o esa condición restitutiva es porque vuelven las cosas al estado que tenían, ¿sí? La condición potestativa se dará cuando, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones de las obligaciones, solamente dependerá de la voluntad del deudor si esa condición va respecto en contrario del derecho y va a instituir en favor de un acreedor porque va a depender de la voluntad de las partes y sobre todo que el acreedor, con respecto al deudor, debe tener ciertas prohibiciones. ¿Ok? La condición imposible será aquella que por hecho o derecho se va a oponer a la ley, de acuerdo a la naturaleza misma de las cosas y las condiciones que física y jurídicamente deban de ser imposibles de cumplir. La condición positiva será esa realización certera sobre hechos jurídicos a un acontecimiento que suceda en un tiempo fijo. Es decir, que yo puedo surtir efectos jurídicos con un contrato de acuerdo a la temporalidad. ¿Por qué? Porque va a ser a un tiempo fijo. Un arrendamiento, por ejemplo. Y la condición negativa no necesariamente necesita de un acontecimiento. ¿Por qué? Porque ya puede ser determinado el tiempo fijado. Respecto a las obligaciones mancomunadas, son aquellas con el objeto de unir a varias personas en común para que se hagan cargo de esa obligación. Y sobre todo, puede haber una diversidad de deudores o de acreedores o de ambos a la vez, que cada uno, de acuerdo al grado de participación, tendrá esa necesidad de exigencia y su pago. ¿Sí? Bien. Ok. Ok. Entonces, en esta parte de las modalidades, todo dependerá de nosotros cómo lo queremos hacer de manera contractual. ¿Ok, jóvenes? Bien. Vamos a ver
¿Qué efectos jurídicos tiene el incumplimiento de las obligaciones? Desde luego que en esta vida, si yo tengo derechos, obviamente tengo obligaciones. Y una forma de transmitir e incumplir con la obligación es que cuando se transmita, son nuevas formas de adquirir derechos y obligaciones. Pero que cuando se incumplan, cuidado. ¿Por qué? Porque en esta parte tendremos que ver daños y perjuicios que estamos generando, que hay penas convencionales sobre el incumplimiento de las obligaciones, que hay indemnización, rescisión de contrato y revocación unilateral. ¿Por qué? Porque aquí se puede estar afectando un patrimonio. Ajá. Hay formas de transmitir la obligación, sí, la cesión de derechos, la cesión de deudas, o bien que una persona quede, aparte de mí, como subrogada, ¿para qué? Para cumplir con la obligación. La cesión de deudas será cuando esa persona adquiera de otra, o sea, del deudor principal, esa deuda. Y el deudor original quedará libre. ¿Por qué? Porque el acreedor ya dio esa autorización. Y que la subrogación será esa sustitución de bienes por otros. O sea, yo te puedo deber dinero, pero a lo mejor te voy a pagar con un auto, te voy a pagar con un terreno, ¿sí? Entonces, en esta parte, esas consecuencias que trae el incumplimiento de las obligaciones nos darán las cuestiones de mora, ¿sí? Y la mora, cuidado, porque también es una cosa muy seria, jóvenes. Ahora, como parte de caer en mora, necesitamos, desde luego, establecer condiciones de penalidad. Y ahí podemos ingresar indemnizaciones, una rescisión de contrato o una revocación de la voluntad de las partes. El incumplimiento de las obligaciones, desde luego, es antijurídico. ¿Por qué? Porque es una conducta reprochable por el derecho, en donde el deudor que no cumpla con la prestación ya está incurriendo en cuestiones de, puede ser dolo o mala fe. Y sobre todo, el derecho puede invocar a la reacción contra el deudor. ¿Sí? Ok. Se tomará como incumplimiento de una obligación aquellas que cuando se está obligado a cumplir un hecho, se deja de prestarlo o no se le presta. Entonces, de acuerdo con el artículo 2104 del Código Civil Federal, si la obligación fuera a plazo, la responsabilidad comenzará desde el vencimiento de esa fecha. Si la obligación no dependiera de cierto plazo, se observará conforme a lo dispuesto de las leyes. ¿Eh? Bien. ¿Qué es la mora, joven? La mora es una existencia de relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, o sea, entre el acreedor y el deudor, cuando celebran un contrato con mutuo interés. Y sobre todo un ejemplo pudiera ser un contrato de préstamo de dinero, el cual suele ser remunerado mediante el pago de intereses. Ahora, en esta cuestión, el concepto de mora es caer en ese incumplimiento a un plazo ya establecido. Un ejemplo muy tangible es que si ustedes incumplen con los pagos de sus colegiaturas, ¿qué va a suceder? Va a haber un interés moratorio, porque todos los que somos estudiantes tenemos, cuando menos, y por regla general, los primeros 5 días para pagar nuestras colegiaturas. De lo contrario, estamos faltando a esa relación contractual que ya fijamos con la institución educativa y estamos incumpliendo con esa obligación. Entonces, la mora es un retraso a los compromisos asumidos. Por lo tanto, es un incumplimiento de la obligación. ¿De acuerdo? Entonces, esas obligaciones pueden caer en sujetas a plazo suspensivo. El plazo suspensivo parte desde el minuto cero del vencimiento de la obligación. Y las que no tienen plazo, si se trata de obligaciones de dar, la mora comenzará 30 días después de efectuada la interpelación del deudor por requerimiento formal de pago, por vía judicial o extrajudicial. ¿Sí? Si se trata de condiciones de hacer, comenzará a partir del momento en que el acreedor exija su cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa mora tiene efectos jurídicos, sí, porque puede ser atribuible como al acreedor como al deudor. A lo mejor nos estamos refiriendo mucho al deudor, pero como acreedor, yo ya te pagué,
y no me has entregado mi mercancía, por ejemplo. Eso ya es una mora también, ¿vale? Entonces, ¿qué efectos tiene de exigibilidad la obligación? Pues que el deudor no puede estar en mora mientras la obligación no sea exigible. En el momento de que el acreedor la haga efectiva, ahí se consolidará la mora. Que el requerimiento de acuerdo al Código Civil sea interpelado por quién, por el acreedor, porque no se ha eh, cumplido en un tiempo establecido, ¿sí? Y desde luego va a haber cuestiones de responsabilidad judicial y civil, por supuesto, porque cada retraso causa una cuestión imputable al deudor. ¿Qué efectos tiene la mora? Pues trasladar los riesgos. ¿Por qué? Porque sin la mora no se puede, cuando un deudor puede caer en mora, no puede invocarse el caso fortuito o el caso de fuerza mayor. Por alguna cuestión, el deudor cayó en mora y tendrá que pagar. Cuando el deudor en mora es sujeto a una persecución judicial porque hay una figura que se llama juicio especial de acreedores, aquí el acreedor puede lograr a través de la ejecución forzosa o forzada la exigencia del pago de daños y perjuicios además de la deuda principal. Que en el caso de las obligaciones, el retraso puede traducirse también en pago de intereses moratorios estimados sin dinero, el ejemplo que les ponía con sus colegiaturas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los intereses, nosotros asumimos un compromiso. ¿Sí? Bien, cuando nosotros caemos en mora, obviamente estamos perjudicando un patrimonio o cuando se establecen relaciones contractuales poco claras, podemos estar causando daños y perjuicios. Por lo tanto, seríamos generadores de una indemnización para remediar ese desequilibrio jurídico invocado por un incumplimiento de mi obligación y se van a restablecer sus derechos. ¿De quién? Del acreedor. ¿De acuerdo? La responsabilidad civil se da a través de esa obligación para indemnizar daños y perjuicios que se han causado por hechos ilícitos, que han puesto en riesgo el patrimonio de una entidad jurídica o financiera, ¿sí? Y sobre todo, que el objetivo de la indemnización es dejar sin daño a las partes agraviadas y restituirles derechos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué son los daños y perjuicios? Es cuando cada una de las partes cae en el cumplimiento de la obligación, pero se ve perjudicada por esa exigencia que tiene la obligación de resarcir un daño causado. ¿De acuerdo? Para ello, puede haber rescisión de contrato, puede haber revocación unilateral de la libertad, perdón, de la parte contractual, y a veces las obligaciones pueden cederse. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos sostener esa deuda, pues la puedo ceder a alguien que sí tenga la solvencia para poderla subsanar. Ojo, en contratos como la compraventa, la permuta, sí se pueden transmitir, en el comodato y en el hospedaje también, pero no así en los contratos gratuitos o que sean con causa de utilidad pública. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Vámonos a ver. Por favor. Vale. Voy a dejar de compartir tantito. Permítanme, por favor. Vamos a ver ahora el último punto. ¿Qué sucede para poder extinguir una obligación? Bueno, la manera más eficaz de extinguir una obligación es el pago. Así de simple, así de sencillo. ¿Sí? El pago es el mejor modo de extinguir la obligación. ¿Por qué? Porque es un efecto natural. Yo compro, yo pago. Si compro a crédito, si soy una persona responsable, asumiré ese crédito con todas las de la ley y desde luego voy a entender que la mejor manera de quitarme a la gente de encima es ser una persona cumplida. ¿Sí? El pago se tomará en cuenta como la entrega que ya fue la cosa debida
y sobre todo que quien me lo reciba dará como efecto jurídico la conclusión de la obligación. El artículo 2062 nos establece que el pago es el cumplimiento contra entrega de cosa debida o prestación de servicios. En el caso de ustedes, reciben un servicio educativo y para ello tienen que pagar. De lo contrario, no podrían acceder a sus plataformas, a sus evaluaciones, etc. Entonces, el pago desde su naturaleza jurídica y objetiva debe pretender que la persona que realizó el pago cumpla y extinga la obligación con apego a derecho. En esas cuestiones, de acuerdo al supuesto jurídico, es una cuestión actual y precisa, pero exclusivamente de la voluntad de quien está pagando. Por eso el pago es una acción respaldada por quienes, por las cuestiones principales y personales del deudor. Ajá. Y que a través de un elemento natural que se está obligado a pagar, el acreedor tiene facultad de exigir precisamente que se les pague, ¿sí? Y el pago, al no ser una cuestión intangible, se tiene que dar por prestada y presentada, estableciendo un pacto expreso. Por eso el pago es esa obligación que cuando ya se prestó un servicio, sea subsanado y establecido de acuerdo a pacto expreso. Y sobre todo, que el pago además va a liberar al deudor de un interés jurídico, ¿sí? Que el pago tenga esa cuestión de posesión de crédito que va a liberar a quién, al deudor. Entonces, ¿hay maneras de hacer el pago? Sí, puede ser en efectivo, puede ser a crédito, pero finalmente cuando tú pagas, vas a resarcir muchas cuestiones. ¿De acuerdo, jóvenes? Obviamente hay otras maneras de extinguir las obligaciones, como es la dación de pago. ¿Por qué? Porque es cuando el acreedor recibe ese deudor un medio diverso, otra forma de pago. A lo mejor ya no tengo efectivo, pero te voy a pagar con un bien inmueble, un departamento, una casa, un terreno, o un bien mueble, una obra de arte valiosa, un vehículo u otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, en la dación de pago, necesitamos entender su naturaleza jurídica, consiste en extinguir la obligación, pero previa autorización del acreedor para recibir cosas diversas a lo que está escrito en el convenio. Obviamente, si ya caímos en mora y estamos pagando, la compensación es una forma de extinguir las obligaciones, pero se impondrá sobre siempre un impuesto o un importe menor a la deuda principal. ¿De acuerdo? Obviamente puede haber compensaciones, sí, judiciales, extrajudiciales, por las cuales me van a obligar a qué? A liquidar esa obligación. Obviamente también pudiera darse la remisión y la renuncia de esa obligación. ¿Por qué? A lo mejor yo puedo remitir bajo un derecho personal mi deuda a una persona que tenga más solvencia económica que yo, siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo. ¿Sí? La remisión es renunciar específicamente a un derecho de cobrar también una obligación. O sea, que a lo mejor el que esté también, ¿cómo les diré? En cuestión de querer requerir el pago, también renuncie a esa parte. ¿Sabes qué? Ya no me conviene cobrar. Me debes más de lo que yo pudiera gastar. Obviamente también la novación consistirá en una forma de extinguir obligaciones y sobre todo que ya a través de una relación existente se cree, se extinga una obligación y dé surgimiento a una nueva. Esto lo tienen mucho las casas de préstamos. Por ejemplo, cuando ustedes les digan, estimado cliente, le vamos a reestructurar su deuda, extinguiendo la que ya tenemos, pero le vamos a hacer una reestructuración con una nueva deuda, eso es una innovación. No es muy común que ustedes la hagan y sobre todo no se les recomiendo, tengan mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Pues con esto damos por concluido la sesión del día de hoy. Al final del día, las obligaciones establecen una forma de cómo vamos a contraer ciertas relaciones contractuales.
Nosotros a lo largo de la vida siempre vamos a estar inmersos en mercaderías, vamos a estar inmersos en intercambio de bienes y servicios. Y para ello, obviamente, necesitamos ¿qué? Una relación jurídica, una relación en donde vamos a pagar y cobrar. Por eso es la relevancia que cuando ustedes adquieran obligaciones, las cumplan, sean personas responsables, ¿sí? Para que no se metan en cuestiones ni jurídicas, ni mucho menos ilegales. Por el día de hoy, yo doy concluida mi sesión. Les agradezco infinitamente su atención. Suscríbanse al canal y cualquier duda o comentario, pues estamos pendientes. Pasen excelente día.